Hermanos, Dios me los bendiga en este hermoso día. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a abrir la escritura aquí en la carta del apóstol Pablo en los Efesios. Hay una escritura muy interesante, hermanos, en el capítulo 5, en el verso 1. Puede tomar su lugar y vamos a mantener nuestra actitud y nuestro espíritu preparados, listos para recibir su palabra. En el verso 1, capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios dice: sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire la exhortación que el apóstol Pablo está dando a los Efesios. Que sean imitadores de Dios. ¿Qué tarea y qué encomienda más fuerte y más dura pudo haber dado el apóstol Pablo a los Efesios? Y la pregunta es: ¿por qué es que el apóstol Pablo les dice tan fuertemente a los Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados? Sabe, hermano, que desde la caída del hombre, el hombre tiene la tendencia natural, y es la tendencia natural de cada persona imitar a alguien. Pero debido al pecado existe un riesgo en siempre de imitar a alguien. Debido al pecado hay el riesgo de imitar a una persona. Pero ¿por qué a los Efesios? Los Efesios, hermano, aquí en la carta, esta gente de los Efesios, tenían la tendencia de imitar, porque tenían un trasfondo romano. Ellos imitaban a los filósofos de su tiempo, los políticos de su tiempo. Tenían la tendencia de imitar a los militares de su tiempo, a gente de grande categoría, gente de influencia. Y qué bueno, porque era la tendencia de ellos hacerlo. Pero cuando llegó el Evangelio, hubo una revolución en el espíritu de los Efesios, de la gente de ese entonces, cuando el Evangelio llegó y vino a transformar y hacerlos hijos de Dios, y ellos ya no podían tener por ejemplo a tales personas. Ahora tenían un mejor ejemplo, pero a causa de la influencia, hermano, del ambiente en ese tiempo de los Efesios, hermano, ellos tenían la tendencia de imitar a los filósofos, a las personas de alta influencia de su época. Y era muy difícil. So Pablo les dijo: ¿saben qué? Sean imitadores de Dios. Como hijos amados, sean imitadores de Dios. Y fue muy difícil para ellos transicionar su mentalidad y para poder imitar a alguien que ellos no podían ver. A alguien que ellos podían ver como los hombres, pero imitar a aquel que se les predicaba del evangelio, era muy difícil transicionar. Y Pablo le dijo: ¿saben qué? Sean imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Sabe qué, hermano? Para muchos de nosotros, hermano, para los cristianos, no es, hermano, una opción de imitar a Dios. No es una opción, sino es una orden, hermano. Imitar a Dios para el creyente, hermano. Y ahora, hermano, el problema para muchos nosotros como cristiano: ¿cómo puedo yo lograr imitar a Dios? Me está pidiendo mucho la Biblia, imitar a Dios. Es mucha la responsabilidad. Imagínese, hermano, imitar a Dios. ¿Qué tan difícil sería para usted y para mí ser un imitador de Dios? Imitar a Dios. Un Dios grande que hizo el cielo y la tierra, que creó los ángeles, hizo el hombre a la imagen de Él. Pero imitarlo, ¿verdad que es una tarea grandísima?
Es una tarea, se podría decir, quizás hasta imposible. Porque los atributos de Dios, hermano, muchos de nosotros llegamos muy cortos a imitarlo a Él. Pero sin embargo, el apóstol Pablo le dijo a los efesios, por causa de la vida que llevaban y el ambiente que se encontraban, decía, sean imitadores de Dios. Hoy en día, a causa del ambiente que está pasando ahorita, de la pandemia que está sufriendo el mundo, hermano, y del pecado que está ahora apoderándose del mundo, ahora más fuerte que nunca, que ya no se esconde la gente para hacer sus atrocidades. Es muy importante ser un imitador de Dios. Imitar a Dios en los días que estamos viviendo es muy esencial, hermano. Pero ¿cómo voy a lograr yo imitar a Dios, hermano? Es una tarea muy grande, muy alta, imposible de alcanzar. ¿Será posible? Pues si el apóstol Pablo dijo a los efesios que sean imitadores de Dios, quiere decir que sí, es posible. Primeramente, hermano, para poder imitar a Dios, que para nosotros sería una imposibilidad, la manera que podemos imitar a Dios es el mejor ejemplo que Él nos dio. Se llama Jesús. El Hijo de Dios que caminó en esta tierra en carne y sangre, nacido de mujer, de una virgen, un alumbramiento milagroso que solamente Dios lo pudo haber hecho, pero el Hijo de Dios tomó forma de hombre para darnos el ejemplo de cómo imitar a Dios. Mire lo que dice la palabra en Hebreos 12:2. Si no lo puede ir allí, nomás escríbalo. En Hebreos 12:2 se lo voy a leer. Dice, puestos los ojos en Jesús. No dice en el hombre, no dice en el artista, no dice en la estrella, dice puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Él es el mejor ejemplo. Set your eyes upon Jesus. Los ojos en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, dice, puestos los ojos en Jesús. Y muchas veces nosotros como creyente, como cristiano, en vez de poner los ojos en Jesús, hermano, que es el mejor ejemplo de cómo imitar a Dios, ponemos los ojos en el problema, ponemos los ojos en lo imposible, ponemos los ojos en el hombre que falla. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Ponemos la vista en el banco, ponemos la vista en esto y en el otro, en el compadre y la comadre. Pero dice aquí, puestos los ojos en Jesús, que es el mejor ejemplo de cómo imitar a Dios. Porque la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de su Padre, de su Padre. ¿Cómo puedo yo imitar a Dios que no lo puedo ver? Una imposibilidad para el cristiano imitarlo a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Si yo pongo mi mirada en Jesucristo, se me hace muy fácil imitar a Dios. ¿Por qué? Porque Él hace la voluntad del Padre. Y si yo hago la voluntad de mi Salvador, de Jesucristo, estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo puedo agradar a Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús. Aún el apóstol Pablo imitaba a Jesucristo. Él era un imitador de Dios, porque él imitaba a Jesucristo, y él nos invita también a hacer lo mismo, como dice en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo lo soy de Cristo. Él decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo Jesús.
Eso quiere decir, hermano, que si es posible ser imitadores de Dios. ¿Cómo puedo yo imitar a Dios? Siendo imitador de Jesucristo, poniendo mis ojos en Él, hermano, porque también dice en 2 de Pedro 2:21, dice, pues para esto fuiste llamado, hermano. 2 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Si la palabra del Señor dice que Jesucristo nos dejó ejemplo, ¿qué quiere decir? Que nos dejó ejemplo para que nosotros imitáramos lo que Él hacía. Lo que Él hacía. Estamos viviendo, hermano, déjeme decirle, en los últimos días. Y en estos días que estamos viviendo, hermano, es muy fácil desviar nuestra mirada en lo que está pasando. Nunca en la historia de la humanidad, hermano, había pasado tantas cosas, hermano, lo que está pasando ahora. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a resfriar. Amén. El corazón de muchos se va a hacer duro. Aún de los creyentes de la iglesia se va a endurecer, hermano. Y estamos viendo una multiplicación de pecado en estos últimos días, hermano, que lo único que nos queda como iglesia, como creyente, como cristiano, es poner nuestra mirada en Jesucristo e imitar lo bueno de Él, imitar a Dios, porque Cristo viene pronto y estamos viviendo en los últimos días, hermano, en los cuales estamos viendo tanta maldad y tanto pecado, hermano. Y cosas probablemente peores que estamos por experimentar y ver en esta vida, en este mundo, porque pronto viene la venida de Jesucristo. Pronto viene la venida de Jesucristo. Hace poco, meses atrás, cuando pegó esta pandemia, este virus paralizó el mundo entero. Separó el mundo. Se detuvo por un virus. Dios dijo, quiero la atención de todos. ¿Me van a escuchar? O para que vean lo que viene por delante. Aquellos que van a quedarse a experimentar la gran tribulación, que solamente, dice la Biblia, son principios de dolores. Y el mundo entero quedó paralizado. El asunto financiero del mundo fue paralizado por un virus. La sociedad, hermanos, el estilo de vida de muchos quedó paralizado también. Mucha gente ya no pudo salir de sus casas por temor al virus y llegó la mortandad. En varios países del mundo los estaban enterrando y quemando masivamente. Salían las noticias que muchos los llevaban aún vivos en las bolsas de cuerpo de los muertos, hermano. La gente todavía se estaba moviendo porque todavía estaban vivos, pero se los estaban ya llevando a quemarlos y enterrarlos. Salió las noticias y se estaba viendo, hermano, en muchas partes del mundo, en países, hermano, una mortandad. Paralizados el mundo entero por una pandemia. Y la Biblia dice que en los postreros días va a haber terremotos, va a haber estas cosas, hermanos, estas epidemias, mortandad, hermano, que ya se experimentó a primera mano. Lo pudimos ver, hermano. Vimos familiares, vimos amigos, amistades que pasaron a la eternidad por esto. Pero ¿sabe qué? Esto simplemente nos dice que sí estamos viviendo en los últimos días y vale más poner nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y ese es el ejemplo de cómo imitar a Dios, porque Él decía, mi Padre y yo somos uno. Somos uno, hermanos, con Dios. Somos uno con Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo voy a poder yo imitar a Dios, hermano? Pues simplemente poniendo nuestra mirada en Jesucristo. ¿Cómo más puedo yo imitar a Dios?
en la persona de Jesucristo es siendo un discípulo de Jesucristo. Siendo un discípulo de Jesús, hermano. Porque solamente un seguidor y un discípulo de Jesucristo, solamente un discípulo de Él, un creyente, un seguidor de Jesús, va a entender, hermano, va a entender el caminar de Jesús, la vida de Jesucristo. Por eso dice el Evangelio, según San Lucas en 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué lo vamos a seguir? Simplemente cuando seguimos a Jesucristo, estamos imitando la vida de Jesucristo, estamos imitando lo que es Dios mismo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Imitando a Jesucristo, hermano, siendo un discípulo de Él, vamos a imitar a Dios, poniendo nuestra mirada en Jesús. Y número 2, siendo un discípulo de Jesucristo. Por eso dice su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque dice Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tan difícil es imitar a Dios? Ya nos estamos dando cuenta que no es tan difícil. Si ponemos nuestra mirada en Jesús y nos convertimos en sus discípulos, hermanos, seguidores de Jesucristo, ¿sabe qué? Podemos hacerla, hermano. Simplemente es un hecho de negarme quién soy yo. ¿Cómo me voy a negar yo? Yo tengo que negar mis egoístas, siendo tan egoísta como es uno, hermano, que yo primero, pero no. Cuando uno se convierte en un imitador de Dios, hermano, viendo a Jesucristo, mirando, poniendo nuestra mirada en Él y convirtiéndonos en seguidores de Jesucristo, hermano, se nos hace fácil imitar a Dios, hermano. ¿Por qué se nos hace fácil? Por el simple hecho que cuando agarramos de pecho el mandamiento, niégate a ti mismo, hermano, quiere decir que ya lo que a mí me agrada ya no es tan importante que agradar a Dios. Negarse a sí mismo es que cuando ya lo que a mí me agrada ya llega, no es tan importante como agradar a Dios. Yo puedo imitar a Dios y ser un discípulo de Jesucristo. En Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es renunciar a todo lo que posee? ¿Será que tengo que dejar mi casa, mis carros, dejar todo lo que Dios me ha dado, dejarlo? No, hermano. Es aquellas cosas que nos poseen a nosotros. Todo aquello que nos posee. Si los bienes materiales me poseen a mí, entonces, hermano, yo llego a estar más poseído que aquel endemoniado gadareno, hermano. Porque mucho cristiano está más poseído que un endemoniado. Porque nos posee todos los bienes, hermano. Y no podemos imitar a Dios por todo lo que nos posee a nosotros. Por eso dice, si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. ¿Será malo tener una casa? No, no es malo. Es bueno porque nos tiene trabajando, nos tiene cuidando de ello, que no se caiga y todo eso, hermano. Y por eso yo digo, gracias a Dios que tú me das esto, mi Dios. Te doy gracias a ti. Pero cuando lo que yo tengo me tiene a mí, me tiene poseído, ahí está el problema. Pero cuando yo muy fácil me puedo despojar de lo que Dios me ha dado, por eso dice la Biblia, de lo dado de tu mano yo te doy, Señor, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda. Porque ni es mío, es
tuyo. Y con esos diezmos y esas ofrendas, hermano, estamos bendiciendo un pueblo en Matamoros, a gente alrededor aquí también, con la comida que uno va y que uno se dispensa, que gracias a Dios por esa bendición que da. Y hemos visto, hermano, la necesidad que hay, tanto en gente anciana como en gente de bajos recursos. Ahí está mi hermana Lea, que lo diga. Imitar a Dios, hermano. ¿Cómo más lo puedo imitar a Él? En su amor. En el amor que Él le tiene a la gente. Por último, en su amor. Romanos 5:8 dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor. ¿Y cómo voy a mostrar yo el amor a la gente, hermano? Mostrándoles a Jesucristo, llevándoles a Jesucristo. Es el amor máximo de Dios, está en el Hijo de Dios, está en Jesucristo. Lo más fiel amor, hermano, el más excelente amor está en Jesucristo, el Hijo de Dios. En el amor que Él nos tiene a nosotros. Por eso dice Efesios 5:2, ahí como lo acabamos de leer, como acabamos de leer: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a meternos en este verso que acabamos de leer. Andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cómo vamos a andar en amor? Él se entregó a sí mismo por nosotros, nosotros también. Nuestra vida no es nuestra. Nos entregamos por la obra, por el evangelio, por el amor de Dios, por el amor a las almas. También nos entregamos a que otros lo conozcan. Sacrificio y ofrenda. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos, a ofrendarnos a nosotros mismos, hermano? Porque cuando yo me dispongo para la obra, yo voy a hacer esto para el Señor, que en la iglesia se necesita, yo voy a ir a dar la comida a esto. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos ofrendando nosotros mismos a que Dios tome esta ofrenda que es mi voluntad, mis emociones, mi cuerpo, y te pone a trabajar. Ve y llévales. Amén. Y Él agarra esa ofrenda. Jesucristo se ofrendó a sí mismo, dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Igualmente nosotros imitamos ese mismo amor de Dios. Andad en amor. Por eso dice su palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y si Él dio a su Hijo, hermano, y nosotros imitamos a Jesucristo, se nos va a hacer muy fácil desprendernos de nuestra vida, a entregarnos a Él, a que Él nos pueda usar también. Por eso les podemos decir cuando se toca de la ofrenda: Señor, de lo dado de tu mano, mira, te doy, porque si yo sé que de esa misma fuente de donde yo recibí, voy a seguir recibiendo y te voy a seguir dando. De esa misma fuente, y Él es la fuente inagotable. Déjeme decirle, hermano, estamos en los últimos días. Sí, lo estamos viviendo en los últimos días, claro que sí. Y nuestra estancia física en esta tierra es temporal. Si Cristo no viene primero, nosotros nos vamos primero. ¿Por qué? Porque yo no soy inmortal físicamente. Espiritualmente sí soy inmortal, porque ya Cristo vive en mí. Amen. Ya vive Cristo en mí. Ya la inmortalidad de la vida eterna con Él ya está aquí, dentro de mí. Amen. Pero este cuerpo y esta carne, si Él no viene pronto, yo me voy a ir. Y gloria al Señor por ello. Gloria a Dios. ¿Me entienden? Quizás va a ser doloroso para los que se quedan, para como mi familia, mis hijos.
Si yo me llego a ir y ellos llegan a ver, ¿me entienden? Pero para mí sería una gloria, un triunfo, porque ya estaré viendo a aquel que me envió, aquel que me llamó para ser un hijo de él, un pastor, un misionero, llevándole a las almas, diciendo, porque cuántas almas, yo veo como Matamoros creció, esa iglesia que está ahí en medio del pecado, de la violencia. Hubo una iglesia que nació a causa de unos hermanos que fuimos y sembramos la semilla. Ahora es una iglesia, ahora ya compramos un terreno, es una iglesia, y ahora estamos llevando a otra colonia ahí mismo en Matamoros, llevando a otra colonia también el evangelio, también lo estamos llevando. Eso es imitar a Dios, poniendo nuestros ojos en Jesucristo, siendo discípulo de Jesucristo, seguidor de Él, imitando el amor de Dios también. Se nos hace fácil imitarlo a Él cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo. Amén. Hermano, tú que me estás escuchando, si tú no has conocido lo que es verdaderamente el amor de Dios, te estás privando de una felicidad tan grande. ¿Cómo puedo yo experimentar a Dios? Fácil. Ve a Jesucristo, pídele perdón a Dios y pide que su Hijo entre en tu corazón. Dile: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y Él te hace un hijo tuyo. Él te dice: ven a mí. En el capítulo 10 de Romanos dice su palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es tan fácil ahí, así. Confesarlo. Es con tus palabras, con tu boca que lo confiesas. Porque con el corazón se cree para justicia, dice su palabra, mas con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesarlo. Pídele perdón y confiésalo como tu Salvador. Tan simplemente así, tú puedes llegar a ser un hijo de Dios. ¿Ya ves de lo que te estabas perdiendo? Tú pensabas que era muy difícil, que tenías que caminar de rodillas 20 cuadras, no, pegarte, sacrificar tu cuerpo, no, es tan fácil así. Pídele perdón, arrepiéntete de tu pecado. Por eso dice su palabra en Isaías 55, buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Él será amplio en perdonar. Él perdona, no importa lo que hayamos hecho, Él te va a perdonar. Cristo te espera con sus brazos abiertos. Y vas a gozar de una eternidad con el Señor. Cristo viene pronto, mi hermano, y que Dios te bendiga y te guarde. Cristo viene pronto. Él está y espera espera su venida, que pronto va a regresar. Cristo te ama.